la madrugada, madrugada de aguaceros y de silencio infinito. Sienten su ser inocente la pobreza que aprisiona. Hay azares de la linda. Sienten su ser inocente la pobreza que aprisiona. Hay azares Viernes 17 del año 2004, en mes de septiembre, en la ciudad de Surco, en la revista Taquimarca, en su número 2, en la segunda edición, hacemos la entrevista al doctor Carlos Castillo Ríos, quien amablemente nos va a responder a algunas preguntas. A continuación viene. Doctor Carlos Castillo, buenas tardes. Según su análisis, la educación peruana en términos generales ha venido desarrollándose en un proceso, llámese conductista, constructivista, tecnologista, etcétera, lo que se ha evidenciado en los últimos resultados un desmejoramiento, ¿no?, en el rendimiento y desarrollo de habilidades y aptitudes. ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto? Yo creo en realidad que la educación en el transcurso de estos últimos años ha decrecido enormemente y que ha tomado cauces tan negativos que vamos a necesitar muchas décadas para poder solucionar los problemas que se han creado con tanto desacierto político, con tanto abandono a los niños, con tanta política malsana, indiferente a las necesidades del pueblo. No me imagino, por otra parte, que en el Perú de ahora se pueda tratar de solucionar los problemas no solo de la educación nacional, sino del país entero. Me explico. Si antes las escuelas se encargaban de formar a los niños bajo la acción vigilante de los profesores y de sus padres, lo hacían al calor de su hogar, frente a experiencias cotidianas muy simples y muy vinculadas al quehacer del hombre. Ahora vivimos otras épocas. Han aparecido en los últimos 50 años fuerzas negativas que inciden no en la formación, sino en la deformación de los niños, los adultos y en general la sociedad humana. La radio y la televisión han asumido un rol ya no formativo, sino deformante de los niños, jóvenes y de la sociedad en general. De tal manera que han hecho, me parece, inútil, absolutamente estéril, la acción de los centros educativos, tanto públicos como privados. Todo esto lo sabe la gente, o por lo menos lo intuye. Los que hemos estado vinculados a la educación en escuelas, colegios y universidades, nos hemos acercado más al problema. De modo que podemos afirmar ahora que hágase lo que se haga por parte del Ministerio de Educación, en la educación privada o en la educación pública, no hay solución educativa para la sociedad peruana. La invasión de la radio y la televisión son tan grandes, tan deformantes, tan absurdas, que han copado la atención del pueblo en general, y ellas son, la radio y la televisión, las culpables de esta falta de formación de niños, jóvenes y adultos. Esto se puede explicar claramente
Si uno recuerda que hará 40 años, cuando aparecía incipiente y tímida la radio y la televisión, en Europa, especialmente en Francia, ya le tildaron de la nueva escuela. Dijeron, ha surgido pequeña, poderosa, sin embargo, una pequeña escuela que va a combatir con esta otra escuela que educa a niños, jóvenes y adultos en los centros educativos. Eso se decía hace 40 años. En estos 40 últimos años ha crecido tanto la influencia de la radio y la televisión que ahora los niños van a esa otra escuela, la de ellos, donde se les enseña asignaturas odiosamente, cansinamente, absurdamente, contando solamente con una pizarra, unos asientos duros, material educativo deficiente, etcétera, diciendo que estamos educando a los niños, cuando los niños están pensando en el programa que van a ver en la noche en la televisión, en los ejemplos que van a recoger sus padres de esa radio, de esa televisión, y en general en esta fuerza deseducativa tan grande de los medios de comunicación social. Este es el problema más grande, y curiosamente en la conducción de los medios de comunicación social no intervienen profesores, no intervienen personas en su función de padres de familia. Sencilla y llanamente está en manos de gente generalmente escandalosa, que propaga productos comerciales, que trata de sacar ventaja de su expansión y que convence a la gente en cosas que nada tienen que hacer con la formación del ser humano. Acompáñame este llanto por la pequeña Trilce, por los niños sin infancia de claro de pie, que ayudaré a trocar el mundo, trocar el llanto en sonrisas, trocar en luz las tinieblas. Nuestra vida peregrina y las angustias del alma no son vaivenes eternos, los albores de alegría para los pobres del mundo se anuncian y en mis acordes. Guitarra, deja ya tus notas tristes. En cuanto a hacer un análisis histórico de la educación, ¿podría precisarnos los principales problemas que ella ha atravesado a través de la historia de la educación? Sí, la escuela nació muy humilde, con objetivos muy modestos, pero creo que llenos de cariño y respeto a la infancia, a la vida en hogar, a las buenas costumbres, etc. Entonces los niños eran producto de esa educación que se daba en estos centros, escuelas, colegios, institutos, universidades, etc. Y aprendían de buena fe mensajes que tenían cierta importancia, porque en el resto de la sociedad se trabajaba para dar solución a los problemas elementales del ser humano. Pero ese era en la escuela de antes. Ahora la gente está pendiente de los programas, de la radio, de la televisión, de los chistes inoportunos, a veces traumatizantes, de cómicos o supuestos cómicos que pretenden
hacer reír mediante diálogos generalmente deseducantes, generalmente traumatizantes. Entonces, si ahora conversamos con un adolescente en la calle, etcétera, podemos decir que la cultura de esa persona se ha ido formando más con la acción de estos medios que con la acción de la escuela. Por otra parte, la escuela se ha quedado solidificada en patrones, en realidades altamente humillantes. Sueldos de hambre para los profesores, incomodidad en las escuelas, en algunos casos falta de techos, de servicios higiénicos, de medios audiovisuales, de libros educativos, etcétera, ¿no?, que impiden la formación del ser humano. La escuela, por otra parte, se ha ido pegando a una teoría educativa muy vaga y poco convincente. Realmente, los cursos que se dan en estos centros llamados educativos no sirven para nada. ¿Qué nos enseñan? Por ejemplo, en las clases de castellano, nuestros profesores nos decían, con cierta convicción, decían, por ejemplo, me acuerdo, el artículo, decían, refiriéndose a la gramática, el artículo es la categoría gramatical que nos indica el género y número de los sustantivos. Eso no es cierto. Si nosotros decimos vacas sin artículo, ya sabemos que se trata del género femenino, ¿no?, y del plural. O sea que el artículo y su definición son absolutamente absurdas. A los niños que están en La Punta, por ejemplo, que es un balneario cercano a Lima, les enseñan a cultivar las plantas, les hablan de botánica, etcétera, a gente que vive entre el mar y las piedras y en su casa. A los niños del campo se les habla de cosas de la ciudad que no tienen nada que hacer con su realidad cotidiana. Es decir, la escuela sigue siguiendo los parámetros de esa pedagogía absurda que se ha gestado siglos antes, sin dar cuenta, sin reparar en la dinámica cotidiana de la sociedad. ¿Qué sucede ahora entonces? Yo puedo anotar así en esta pequeña conversación falacias muy claras de entender. Es absurdo que el Ministerio de Educación esté formando en institutos pedagógicos y en universidades, en 4 o 5 años de estudios, a profesores para niños, adolescentes y a veces adultos. Los forman, pero nada les dice de la realidad nacional. Les han inventado cursos teóricos que no conducen a guiar los pasos de las personas de acuerdo a los productos que se consumen, a los problemas educativos en los que viven, a las angustias económicas para sobrevivir. Y en esos términos, nosotros creemos absolutamente convencidos que el gasto que se hace en escuelas, colegios y universidades es absolutamente estéril, porque deseducan en vez de educar, porque nada tienen que hacer frente a la acción deformante, repito, de fuerzas tan convincentes, ¿no?, como los medios electrónicos, en los cuales no hay el deseo de formar a ciudadanos con cierta entereza,
con cierto compromiso con su pueblo, con cierto apego a su propia realidad. Doctor, frente a ese panorama que nos ha explicado, ¿cuáles serían los lineamientos de una educación alternativa? Y también, ¿no?, ¿cuál sería el rol del maestro? Un maestro comprometido. ¿Nos podría desarrollar esa idea? ¿Qué hacer ante esta situación?, dice usted. Primero, reformar el Estado. El Estado tiene pavor, los políticos tienen miedo de opinar sobre los medios de comunicación social. Les han dado libertades absurdas que nosotros no queremos erradicar aquellas libertades, sino sencillamente convencerles que no puede haber libertad sin formación ética, sin responsabilidad social, sin apego a las ciencias y destrezas que nos enseñan a entender la vida cotidiana de todos los seres humanos. Entonces, no se ha humanizado los programas de radio, los programas de la televisión, etcétera, y ahora con la invasión que hay de cassettes, de otros medios, ¿no? El cine, los programas que se dan diariamente para niños, jóvenes y adultos en la televisión, son ellos los causantes de esta despedagogización del ser humano, cuyas consecuencias ya estamos viendo muy seriamente. A ver el mundo ancho, ya no tan ajeno, sus mares, valles y desiertos, pájaros de mil colores, trinos que envuelven la vida y versos que elevan algo. Doctor, pasando a otro tema, conocemos, ¿no?, su libro La educación en China, y despertó mucha expectativa en realidad, ¿no? Y también nos ha interesado bastante esa experiencia. Y quisiéramos saber cuáles fueron los aportes en el campo educativo, ¿no?, que los chinos experimentaron durante ese periodo de 1949 de construcción socialista, ¿no? Quisiera que nos explique esa parte. Cuando fui a China, hace muchos años, este país salía de la revolución cultural y entonces realizaron acciones que acá no se podrían llevar a efecto de ninguna manera. Por ejemplo, a todos los directores de colegios y profesores que habían estudiado pedagogía bajo cánones así tradicionales, los mandaron al campo, los alejaron de las escuelas y de los niños. Y como castigo por ser malos profesores teóricos de una educación que no servía para nada, les pusieron a regar las plantas, a cosechar los frutos y a ser de campesinos. En cambio, llenaron las escuelas de líderes de la comunidad. Todo aquel que se destacaba porque trabajaba por su pueblo, porque respetaba a los demás, porque hacía algo en función social, los llevaron a las escuelas a que sin pedagogía, sin didáctica ni nada, cohabiten con los niños y les enseñen lo que ellos sabían hacer: trabajar por el pueblo, luchar por su mantenimiento, por su mejora en el cumplimiento y satisfacción de sus necesidades. Es decir, que los buenos ciudadanos eran los que tenían que enseñar, sin haber pasado jamás por una clase de metodología, de pedagogía, de didáctica, etc. Esto nos puede parecer raro, pero nosotros que hemos estudiado educación sabemos que en metodología, en didáctica, etc., nunca nos han enseñado cosas prácticas
para enseñarles al niño a solucionar los problemas en que se van a encontrar en su vida cotidiana. Nosotros en universidades, ¿qué hemos hecho? Llenarles de ideas en la cabeza. Y muchas de estas ideas nada tenían que hacer con la realidad de un pueblo. Nunca dijimos, por ejemplo, a nuestros niños la variedad étnica, acerca de la variedad étnica del Perú, acerca de sus diferentes culturas, ¿no? Acerca de su historia social, tan rica en fracasos como en triunfos, en éxitos como en victorias, en necesidades como en angustias. Siempre ha sido una escuela alejada de la realidad. Se aprendía botánica, zoología, se aprendía aritmética, etc. Muchas de estas cosas seguramente sí son útiles para la vida. Es útil que nos enseñen a leer y a escribir, a hacer cálculo, pero también es útil que nos tomen de la mano y nos digan: este es nuestro país, esta es nuestra región, este es nuestro pueblo, y este pueblo, esta región y este país tienen problemas sustantivos, ¿no?, que son los que deben guiar nuestra educación integral. Doctor, ahora que nos menciona la situación en China, la experiencia que tuvo, nos habla acerca de la gran revolución cultural. Se sabe que a nivel mundial hay un cuestionamiento de todo esto, ¿no? De que es inválido, que no tuvo ninguna importancia, o en todo caso que trajo muchos aspectos negativos. Quisiera, en base a su experiencia, que nos señale, ¿no?, si en realidad tuvo aportes importantes. ¿Qué ventaja tuvo el pueblo chino cuando se llevó a cabo esta revolución cultural? Bueno, es curioso lo que usted nos dice, porque en la China se llevó a los líderes de la comunidad para que enseñen a los alumnos, etc. En esa revolución cultural se trastocaron todos los cánones de esa pedagogía decadente que nosotros llevamos a efecto. Y si nosotros ahora nos preguntamos, que se calle un ratito. Y que se calle. Si nosotros nos preguntamos cuáles son los resultados, vamos a tener una respuesta que nos va a obligar a pensar mucho. ¿Qué país dentro de 40 o 50 años va a liderar el mundo? Pregúntenle eso a los norteamericanos, a los europeos, etcétera, que ahora están vacilando, están temblando frente a la producción que emana justamente de un país que todos sabemos que dentro de 15 o 20 años va a ser el primer país del mundo y va a ser la China. ¿Qué hacemos ahora nosotros acá queriendo que nos ayuden ellos con su plata, con sus aportes, etcétera? Vamos a una tienda a comprar cosas y estas cosas son hechas en el Asia, en los países, esos países que justamente tuvieron su revolución cultural, etcétera. Y nosotros cada día más pobres y ellos cada día más poderosos, ¿no? Y dentro de poco los más ricos del mundo. Profesor, en cuanto nuevamente volviendo a nuestro caso, el caso nacional, ¿no?, el caso peruano, usted lo hemos escuchado en muchas conferencias hablar acerca de la educación comunitaria. Nos gustaría que nos amplíe un poco esa propuesta, o mejor dicho, esa realidad, ¿no?, sus características, los problemas, las ventajas, ¿no? En realidad, ¿cuáles son los aportes de la cultura andina con respecto a la educación comunitaria? Me gustaría que nos hable acerca de eso. Bueno, toda escuela idealmente debe enseñar
a que sus alumnos comprendan la realidad en la que viven. Entonces, no guiarse pues por programas que son iguales aquí en la costa desértica, como en la selva ubérrima o en la alta montaña del Ande. ¿Cómo es posible que en sitios tan diferentes sean los mismos cursos? ¿Cómo es posible que de un piso del Ministerio de Educación 5, 6, 40 o 100 profesores hagan los currículos para millones de seres a quienes nunca han visto, ni saben cómo viven? ¿Cómo es posible que se piense que hay un peruano uniforme? Que todos los chicos de 7 años piensan igual. Igual el hijo del millonario como el hijo del mendigo. Igual el que come lo que le satisface y le gusta y el que no come. Igual el que solo habla quechua o aymara o machiguenga, ¿no?, que el que vive en la ciudad recibiendo los aportes de propios y extraños en las grandes ciudades. Entonces, ni siquiera nos hemos dado cuenta de nuestra variedad social, geográfica, conductual. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que somos diferentes, ¿no? Si nos preguntan qué caracteriza a los peruanos, no podemos contestar, porque si algo sabemos es un poquito de del sitio donde vivimos, pero casi nada de los demás sitios generosos, pobres, diferentes, que integran un país tan difícil y tan diverso como el nuestro. ¿Cómo es posible que se deje a 4, 40 o 400 educadores que hagan el programa para pueblos que no conocen? Doctor, en cuanto a la sociedad, ¿no? Actualmente nos hablan algunos sociólogos de que existe un trauma, ¿no? Historiadores también nos hablan de un trauma de nuestra identidad y nos hablan de un complejo de inferioridad que cargamos sobre nuestras espaldas, un complejo de inferioridad y servilismo desde la llegada de los españoles. ¿Eso cómo se manifiesta en las actitudes de las personas actualmente? Si los hombres que producen los productos que consumimos, los agricultores del Perú, nos permiten sobrevivir a base de lo que producen, viven en la miseria tan grande, etc., nos está indicando claramente que no es en la producción de la tierra, no es en la realidad telúrica de nuestros pueblos donde bebemos las mayores enseñanzas. Entonces hay un divorcio total entre la educación formal del Perú y la que debería ser la verdadera educación del pueblo. A nosotros los pobres profesores de Perú nos han enseñado bajo las bases teóricas de los pedagogos de Europa, de la España decadente, después de Inglaterra, de Estados Unidos, etc. Nos hemos ido emborrachando de esos llamados conocimientos o verdades absolutas y nunca nos han llevado de la mano a conocer nuestra propia realidad. Nuestra realidad verdadera, auténtica, ha sido la gran ausente de la educación. Si, por el contrario, los currículos de los diversos pueblos del Perú fuesen elaborados por los propios profesores, por lo menos en un 20 o 30%, la educación podría empezar a salvarse. Es decir, que naturalmente tenemos que tener ciertos programas comunes en todo el Perú.
planificados tal vez desde un Ministerio de Educación, pero no en un 100%, sino más bien en un porcentaje, ¿no? Dejando la posibilidad de que en esa educación y formación escolar, ¿no?, se plasmen también programas diseñados en las regiones, en las ciudades, en las localidades, etc. Acá mismo, ¿cómo es posible que sean sujetos al mismo programa educativo los niños de los pueblos jóvenes donde se carece de alimentos y los niños de las grandes poblaciones llenas de ventajas y facilidades? ¿Acaso esos niños no son diferentes? El niño descalzo y el niño de la opulencia son niños totalmente diferentes, aunque los dos vivan en Lima. Y para cada uno de ellos, para las necesidades de cada uno de ellos, debe plantearse una educación en la que se trabaje sobre la realidad de cada región, la realidad de cada lugar, la realidad de cada situación social del educando y de su familia. La situación de la niñez en el Perú, haciendo una revisión, ¿no? Porque usted tiene un libro, Los niños pobres del Perú. ¿Cómo ve actualmente, ¿no? Después de haber pasado como 2 décadas, quizás un poco más, cómo ve la situación de los niños actualmente, ¿no? ¿Ha mejorado, ha empeorado, se ha estancado? Mire, la infancia en el Perú sigue sufriendo las consecuencias de una educación ajena a las necesidades de los niños, precisamente porque con este pretexto de el Perú, de un país que supuestamente es igual en todas partes, lo cual es una falacia, esto nos lleva a equivocar toda nuestra política educativa. Una patria linda y libre, y al final de mi existencia en dejarte como herencia. Una patria linda y libre, guitarra, acompáñame este canto, guitarra, acompáñame este anuncio.